Belén Aliaga, enfermera del Servicio de Urgencias del Hospital El Bierzo, y voy a ser una de las moderadoras de esta primera mesa. Es un honor poder dar comienzo hoy a estas jornadas dedicadas a la violencia contra la mujer, un tema que, además de ser un problema social y que nos afecta a todos, supone también un importante desafío sanitario y humano. Como profesionales de enfermería, tenemos la responsabilidad no solo de cuidar, sino también de escuchar, detectar, acompañar y ofrecer apoyo a las víctimas desde la cercanía y el respeto. Estas jornadas son una oportunidad para reflexionar, aprender y seguir mejorando nuestra capacidad de actuación ante situaciones tan complejas y delicadas. La violencia de género no está suficientemente integrada como problema de salud en la formación de los profesionales sanitarios. Esto hace que en numerosas ocasiones no nos sintamos plenamente preparados para abordarla adecuadamente. Por ello, resulta fundamental impulsar una formación específica que permita actuar de manera adecuada en tres aspectos clave: la prevención, la detección y la atención. Comprender cómo se produce y se mantiene la violencia, así como sus consecuencias físicas y emocionales, es esencial para generar empatía entre el profesional y la víctima y mejorando su atención. Además, es imprescindible incorporar el enfoque de género en los estudios sanitarios. La atención a la víctima puede generar emociones difíciles en los profesionales, incluso frustración cuando, a pesar del apoyo e información ofrecidos, la situación no cambia. Por ello, es fundamental ser conscientes de nuestras propias emociones para evitar que interfieran en la comunicación y la intervención. También es muy importante el autocuidado profesional para prevenir el desgaste emocional y la necesidad de contar con apoyo y supervisión. Por último, aunque no es habitual, los profesionales pueden tener que intervenir en procesos judiciales relacionados con el caso, lo que supone una responsabilidad más en su trabajo. Quiero agradecer la presencia de todos los asistentes, ponentes y organizadores, y espero que este encuentro nos ayude a seguir avanzando hacia una atención más sensible, comprometida y coordinada. Y sin más, cedo la palabra a mi compañera, que será la encargada de presentar a los integrantes de esta mesa. Muchas gracias. Verónica Prada Silva, técnico en cuidados auxiliares de enfermería en el punto de información del Servicio de Urgencias. Ana Garnelo Fernández Trigales, presidenta del Colegio de Abogados de Ponferrada. Verónica Carranza González, médico forense, subdirectora del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de León y Zamora, en Ponferrada. María Inés Lescu Gutiérrez, fiscal de la Fiscalía de Área de Ponferrada. José Carlos Fernández Fernández, sargento primero jefe del área de delitos contra las personas de la Policía Judicial de la Guardia Civil de León, responsable del equipo Mujer y Menor, EMUME. Ana Isabel Iglesias Flecha, subinspectora jefa de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer, UFAM, de la Comisaría de Policía Nacional de Ponferrada. Buenos días, soy María Martínez, como ya me ha presentado mi compañera, y soy enfermera del Servicio de Urgencias. Como colaboradora de la jornada y enfermera, os quería mostrar la importancia de nuestra asistencia y detección de un caso de violencia contra la mujer. Para empezar, voy a iniciar con una introducción, y es que la Organización Mundial de la Salud ha identificado la violencia contra la mujer como problema por las consecuencias que tiene para la salud, ya que supone pérdidas a veces irreparables en la esfera biopsicosocial de las mujeres.
Por ello, ha declarado la violencia contra la mujer como una prioridad de salud pública en todo el mundo. Escuchar los relatos de violencia no deja indiferente al personal sanitario y puede repercutir también en la práctica asistencial. Por eso es importante disponer de herramientas metodológicas para el abordaje. Desde los servicios sanitarios se puede desempeñar un papel crucial, ya que la mayoría de las mujeres entran en contacto con ellos en algún momento de su vida y a veces es la primera y única oportunidad para detectar a tiempo una situación de maltrato. Las necesidades específicas de estas mujeres son multidisciplinares, con profesionales que no siempre se encuentran en cada centro sanitario, por lo que se hace necesaria la coordinación entre todas las instituciones implicadas, con la finalidad de dar una respuesta integral. La situación se ve agravada cuando son mujeres especialmente vulnerables, en el caso de mujeres con discapacidad, inmigrantes, vivir en el medio rural, mujeres mayores de 65 años, especialmente las ancianas, enfermedad mental, que ejerzan la prostitución o drogodependientes, es decir, todas aquellas circunstancias que las coloquen en situación de exclusión social. Pero hay que mantener la premisa de que los malos tratos se producen en todos los niveles socioeconómicos y culturales y que no existe un perfil de mujer maltratada o de hombre violento. Para lograr esto y además evitar la victimización secundaria, los profesionales deben interactuar con todos los recursos disponibles y, por tanto, deben conocerlos y estar formados, además de contar con criterios y protocolos de actuación comunes. Relacionado con el registro clínico y el circuito asistencial, en admisión las pacientes pueden dar datos como enfermedad común, agresión o accidente casual. Dichos motivos nos aparecen en el programa informático, pero para poder evitar, en el caso de violencia contra la mujer, que entren al triaje por orden de dar datos, es importante la identificación de un caso desde admisión o desde el punto de información, para poder acceder con prioridad al triaje. Así se asegura la ubicación de la paciente por el circuito interno para evitar la sala de espera común y tendremos que alertar al personal de seguridad para garantizar la seguridad y la restricción de visitas. En el triaje, para poder realizar esta identificación con éxito, es fundamental conocer los indicadores de sospecha, que son signos o síntomas que pueden hacer pensar que una mujer sufre violencia de género. Entonces, el personal sanitario tenemos que estar alerta y no solo evaluar el motivo de consulta, sino también los antecedentes de la mujer en búsqueda de indicadores centinela. El nivel de triaje sería un nivel 2, porque la atención no debe ser demorable, y avisaremos al adjunto teniendo en cuenta el modelo de atención integral a la salud. Dentro de los signos de sospecha, más allá de las lesiones, las mujeres que sufren violencia acuden a los servicios sanitarios con síntomas diversos e inespecíficos, por lo que reciben, en la mayoría de las ocasiones, tratamiento sintomático. Por ello, es importante que los profesionales de la salud estén capacitados en la detección de estos signos y conozcan las herramientas disponibles para prestar una asistencia de calidad a las mujeres que acuden por violencia de género. Para poder realizar esta identificación con éxito, es fundamental conocer esos llamados indicadores de sospecha. Dichos indicadores de sospecha son que muchas veces no manifiestan el origen real de sus lesiones, que suelen hiperfrecuentar los servicios de urgencias, que en muchas ocasiones muestran dolores crónicos recidivantes, que el acompañante suele tener un comportamiento peculiar, que en el interrogatorio hay discordancias entre lo que explica el paciente o el acompañante y las señales de alerta por el estado psicológico de la mujer, actitudes de la víctima como temor y nerviosismo y el estado emocional como la tristeza y la depresión. Al personal sanitario le resulta difícil preguntar a las mujeres si están viviendo una situación de maltrato. Por ello, se proponen algunas normas para la realización de la entrevista clínica. Ver a la mujer sola, por la confidencialidad, utilizar el tiempo necesario en la entrevista, observar las actitudes y el estado emocional, facilitar la expresión de sentimientos, mantener una actitud empática, hacer sentir a la mujer que no es culpable,
expresar claramente que nunca está justificada la violencia, abordar directamente el tema de la violencia y alertar a la mujer de los riesgos que corre y aceptar siempre su elección final. Para sistematizar la intervención del profesional en urgencias, usaremos la intervención mínima inicial ERES, que comprende la escucha activa, que consiste en escuchar de forma empática y conocer sus necesidades y preocupaciones, el reconocimiento de su vivencia, la evaluación de riesgos y los servicios de apoyo, que siempre estarán coordinados para que la atención sea continua e integral. Con ello doy finalizada mi participación en la jornada y quería dar muchas gracias a la organización y sobre todo a vosotros por escuchar. Buenos días a todos y en especial un saludo a los que nos están siguiendo en directo a través de la emisión online. Soy Verónica Prada, técnico en cuidados de enfermería en el servicio de urgencias, concretamente en el punto de información. Antes de comenzar, quisiera dar las gracias a todas las instituciones que han hecho posible esta iniciativa. Sin más, y para entrar en materia, nos situaremos en el punto de partida, el marco legal. El tratamiento de los datos en el ámbito sanitario está sujeto a una legislación específica, la cual ha experimentado una profunda transformación orientada a la protección, la dignidad y los derechos fundamentales. Dos normas destacan como pilares de esta evolución: la Ley 41 de 2002 de Autonomía del Paciente y la Ley Orgánica 1 de 2004, que es la primera normativa en abordar la violencia de género de manera específica. La conexión entre ambas es especialmente relevante en la práctica asistencial. Una regula la autonomía y gestión de la información y la otra protege la integridad física y moral frente a situaciones de maltrato. Los puntos clave a destacar son: confidencialidad estricta, que no es solo un deber, es un compromiso ético. La recogida mínima de información, solo registramos lo que aporta un valor clínico. Uso exclusivo, no se utiliza para ningún otro fin. La protección frente a accesos y el manejo responsable de la información sensible. El primer contacto es crucial. Debemos recibir a la paciente con calma, con respeto, garantizando la privacidad y la seguridad en todo momento, transmitiendo confianza y evitando exponer a la víctima innecesariamente. Lógicamente, la comunicación es fundamental, a través de la escucha activa y la empatía, evitando juicios y reproches, activando los protocolos establecidos y facilitando la atención sanitaria urgente. Por lo tanto, la forma en la que recibimos y hablamos con la paciente en ese primer instante determinará todo lo que ocurre después. El trabajo en equipo nos permite pasar de un enfoque fragmentado a uno global. Mientras un profesional atiende las lesiones físicas, otros identifican las necesidades psicológicas y las carencias sociales o legales, asegurando que ninguna faceta quede desatendida. Todos somos parte de la solución. Necesitamos de una coordinación multidisciplinar, de la comunicación con las fuerzas de seguridad, del apoyo psicológico y social y el seguimiento según el protocolo establecido. La formación del personal sanitario en relación a las víctimas de violencia de género no es solo un complemento profesional, es una necesidad estratégica de salud pública. La capacitación nos permite prepararnos para ayudar mejor, saber qué hacer y cómo hacerlo, conocer protocolos y recursos disponibles, manejo emocional de las situaciones críticas que se puedan presentar, la actualización continua y la sensibilización frente a las mujeres víctimas de la violencia. El impacto psicológico es la secuela más persistente y destructiva en las víctimas. El modelo de intervención sanitaria sigue 4 pilares fundamentales. El primero, crear un entorno seguro y privado, ofreciendo un espacio libre de prejuicios. Escucha empática y validación. El primer paso es creer en su relato. Apoyo y conexión a recursos. Debemos ser el puente hacia una red de ayuda más amplia. Y
Y finalmente, el empoderamiento de la decisión, respetando la soberanía sobre su cuerpo y sus tiempos. Como conclusiones, recordar que la acogida inicial puede salvar vidas, la empatía también es asistencia, la calidad de la comunicación es una forma de cuidado y un factor terapéutico, y una intervención sanitaria adecuada protege, acompaña y evita la revictimización. Nuestro compromiso es la clave del éxito. Muchísimas gracias. Circunstancialmente en este momento presidenta de la Delegación de Ponferrada del Colegio de la Abogacía de León, pero fundamentalmente abogada adscrita al turno de oficio de asistencia a víctimas de violencia sobre la mujer, que yo creo que es lo que más me legitima para estar aquí hoy con vosotros. En primer lugar, agradecer la invitación a mi colectivo a través de mi persona, pero fundamentalmente agradecer la propia organización de esta jornada. Yo creo que es importantísimo crear un foro en el que podamos confluir profesionales de distintos ámbitos, que trabajamos con la misma gente, que trabajamos con el mismo objetivo y muchas veces no sabemos lo que hacemos unos y otros y de qué manera podemos ayudarnos o con qué recursos contamos. En el año 2025, en la Delegación de Ponferrada del Colegio de Abogados, se incoaron 348 expedientes de asistencia jurídica gratuita en asuntos relacionados con violencia sobre la mujer. Esta cifra nos da una idea muy aproximada de la cantidad de violencia de género que se denuncia en nuestro partido judicial, porque en estos procedimientos un porcentaje elevadísimo de asuntos la defensa técnica la lleva un abogado adscrito al turno de oficio. Luego hay un porcentaje importante también de violencia subyacente que no se denuncia y que no se conoce, o que sí que se conoce, porque hay mujeres que están utilizando determinados recursos, sobre todo psicológicos, que le van a permitir en un momento posterior ya sí formalizar esa denuncia. El turno de oficio de asistencia a víctimas de violencia de género es un turno muy exigente. De hecho, aquí en el Partido Judicial de Ponferrada lo prestamos unos 30 letrados de media. Implica una asistencia inmediata a la víctima desde el momento mismo de la interposición de la denuncia y además implica una formación continuada y la superación de unos cursos de especialización. La complejidad de estos asuntos en los que hay un matiz que implica esa violencia de género ha sido comprendida por el legislador y en cierta medida, aunque falta una dotación importante de recursos materiales y personales, sí que se recogen una serie de cosas que son importantes y que nosotros podemos explicar a la víctima para tratar de animarla en ese momento inicial. El primero está previsto en la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, el artículo 2, que nos dice que las víctimas de violencia de género tienen de manera automática reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita sin necesidad de acreditar insuficiencia de recursos para litigar. Esto es muy importante porque muchas veces el eventual coste del procedimiento puede ser un elemento disuasorio a la hora de interponer la denuncia y sobre todo cuando muchas veces también la económica es una de las formas de violencia a las que se ve sometida la mujer. En segundo lugar, la Ley Orgánica 1 de 2004, que ya ha mencionado Verónica, de medidas de protección integral a las víctimas de violencia de género, que en su artículo 20 delimita la extensión de la intervención del letrado en este tipo de procedimientos. De manera excepcional la anticipa antes de la interposición de la denuncia. Ese momento de asesoramiento previo, esa conversación que nosotras tenemos con la mujer es importantísima. Muchas veces encontramos mujeres que no han verbalizado hasta ese momento la situación de violencia. Y en ese momento les explicamos que el protocolo impone que en la mayoría de los casos se vaya a detener al denunciado, lo cual les crea un impacto brutal. Les decimos que tienen que decidir en ese momento si quieren o no pedir una orden de protección, es decir, les planteamos una serie de cuestiones que van a tener relevancia en el procedimiento posterior y que se las planteamos en un momento complicadísimo. Y en segundo lugar, lo que hace la ley es prolongar la intervención letrada de manera que se establece que una única defensa técnica va a intervenir en todos los procedimientos judiciales que tengan vinculación con la violencia. Esto quiere decir que vamos a reducir la victimización secundaria de la víctima porque no le vamos a obligar a que relate una y otra vez el periplo de violencia que ha sufrido a cada uno de los profesionales que va a intervenir con ella. Y, en segundo lugar, fortalecemos también la relación de confianza abogado-cliente, que es muy importante en todo caso y especialmente en casos como este. Hay que pensar, por supuesto, que estos procedimientos que emanan de la violencia van a ser la mayoría de las veces procedimientos de familia, divorcios, guarda, custodia y alimento respecto de los hijos comunes, pero según el criterio técnico del letrado podemos extender
esa designación y esa cobertura de la asistencia jurídica gratuita, que es muy importante, pues a lo mejor a un desahucio porque la víctima ha dejado de pagar la renta cuando por una orden de protección el hombre ha tenido que salir del domicilio, pues a lo mejor a un despido, si ha habido una baja psicológica derivada de la violencia. Bueno, a criterio del letrado se le puede dar una mayor o menor extensión. Otra de las cuestiones normativas que tiene una incidencia importantísima en nuestro día a día es el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La ley establece una obligación genérica de que todos los que tengamos conocimiento de un delito tengamos que denunciarlo ante la autoridad correspondiente, así como la obligación genérica de que todos los que seamos llamados por un tribunal tengamos que comparecer y responder a las preguntas que se nos formulen en relación con los hechos objeto del procedimiento. Complementar en casos de violencia de género o personas privadas de libertad. Entonces, en este apartado hay una serie de datos que si es una lesión normal, o sea, son unas lesiones normales, no se cumplimentan, pero la violencia de género hay que cumplimentarlo siempre. Tenemos que poner otra vez fecha y lugar de los hechos, qué tipo de maltrato ha sido, si ha sido físico, psíquico o sexual, si conoce al agresor o no lo conoce, el nombre de los agresores, si hay otras personas implicadas y una cosa importantísima, el estado emocional de la víctima, cómo se encontraba, estaba ansiosa, estaba temerosa, esquivaba las preguntas. Y arriba pone que hay que describir cómo han sido los hechos utilizando las propias palabras de la víctima si fuera posible. Esto es más para lo mismo, es para garantizar que la víctima está manteniendo su relato, ¿de acuerdo? Entonces, rigurosos en esto también. Luego tenemos este otro apartado, que ya es solamente para casos de violencia de género, y si os dais cuenta, le hacen unas preguntas que van dirigidas a saber si esta víctima tiene añadida vulnerabilidad, si es más vulnerable porque esté embarazada, porque no tenga trabajo, porque tenga alguna discapacidad. Es importante también saber si tiene personas discapacitadas o menores en su cargo, si va sola o no va sola, si acude acompañada, es decir, quién la acompaña. Y aquí también podéis poner si está acompañada de la pareja y veis alguna cosa rara, pues no la ponéis ahí. Si ha tenido agresiones anteriores y si antes lo ha comunicado en algún sitio. Ponemos sus antecedentes. Este apartado en violencia de género no lo tenéis que cumplimentar el 11 porque es solamente para detenidos, en el 12 las observaciones que queráis y los datos del facultativo. Vale, ¿qué protocolos utilizamos nosotros? Pues son unos protocolos muy sencillos. Utilizamos la guía manual de valoración integral forense de la violencia de género que tiene unos algoritmos de actuación muy claros. Nosotros podemos ver a la víctima de violencia de género de dos formas, de una forma urgente, cuando ha tenido necesidad de acudir a urgencias y queda ingresada porque las lesiones son graves y ha sido víctima de agresión sexual. En ambos casos, la víctima va al hospital, queda allí ingresada y nosotros lo que hacemos es desplazarnos hasta el hospital para garantizar una asistencia conjunta y evitar la revictimización de la víctima. El médico forense acude al hospital porque así aseguramos asistencia sanitaria, favorecemos la investigación policial, iniciamos la nuestra, sacamos fotos y cogemos muestras y garantizamos la cadena de custodia. Después de haber visto a la víctima en el contexto de la urgencia, la mandamos a nuestro despacho para continuar con la valoración programada. Y en la valoración programada tenemos la unidad de valoración forense integral, que consta de un médico forense, un psicólogo y un trabajador social, y le hacemos dos tipos de valoraciones. Bueno, siempre aquí nosotros colaboramos con la Oficina de Asistencia a Víctimas y acompañamos a la víctima para que sea valorada por la gestora y la psicóloga que componen la Oficina de Asistencia a Víctimas. El médico forense puede recibir dos tipos de órdenes por parte del juez una vez en la atención programada. Puede pedirnos una valoración integral de entrada, de tal forma que lo que quiere es una valoración integral de violencia de género. El médico forense valora inicialmente las lesiones físicas y si vemos que es más grave que una sola lesión física, le solicitamos que ampliemos la valoración con psicólogo y trabajador social. O también puede ser que el juez fiscal nos pida una valoración específica, solo valoración médica, solo valoración psicológica o solo valoración social o otras valoraciones con formulario específico. Por ejemplo, esta, la valoración forense urgente de riesgo de violencia de género. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado hacen una primera valoración de riesgo y nosotros la perfilamos con datos médicos tanto de la víctima como del agresor, que en muchas ocasiones aumentan ese riesgo. También tenemos este protocolo de actuación cuando son víctimas de agresión sexual. Si coincide con violencia de género, pues más motivo aún para comparecer en el hospital y continuar el procedimiento junto con los facultativos sanitarios de urgencias. Y este último protocolo es el protocolo de coordinación entre los institutos de medicina legal y las oficinas de asistencia a víctima, que participé en su redacción en el año 2021, y es un protocolo que
que lo que nos viene a decir es que tenemos que derivar a los pacientes con Geli y con Elena, que son nuestra gestora y nuestra psicóloga. Viene dentro una hojita de derivación, pero nosotros humanizamos siempre esa asistencia y evitamos darle un papelito a la víctima, porque si no, lo que ocurre es que muchas veces no comparece, y entonces lo que hacemos es subir las escaleras con la víctima, que es lo que nos separa de la oficina de asistencia, y le presentamos, establecemos esos lazos, esa confianza de la víctima con la oficina, para que pueda continuar siendo asistida tanto psicológicamente como en las dudas que tenga de tipo legal. Y eso es todo, muchas gracias y que tengamos una buena mañana. Hablando ya al contenido de la primera parte de mi ponencia, las medidas judiciales de protección para las víctimas de violencia de género, el instrumento legal por excelencia que nuestro ordenamiento jurídico prevé para la protección de las víctimas de violencia de género es la orden de protección y está regulada en el artículo 544 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Tienen que tener claro que la orden de protección es una resolución judicial y que dos son los requisitos necesarios para que pueda ser otorgada. Debe de acreditarse que existen indicios de criminalidad por la posible comisión de un delito de violencia de género y debe de acreditarse que existe una situación objetiva de riesgo para la víctima. Si fallara uno u otro de los requisitos, la orden de protección no va a ser concedida. La orden de protección puede ser solicitada, como pueden ver, pues por la víctima, lógicamente con carácter fundamental, y en la mayoría de los casos también se prevé la posibilidad de que sea solicitada pues parientes más cercanos de la víctima, como los padres, los hijos. El Ministerio Fiscal también solicita la orden de protección en caso de que considere que cumplen los requisitos, incluso un juez de oficio puede acordarla. Pero quiero que presten especial atención al último apartado en este precepto subrayado en rojo, porque es el marco legal en el que ya se establece la obligación que ustedes tienen como personal sanitario, por cuanto pertenecen a un organismo asistencial, de comunicar, en el caso de que tengan conocimiento de hechos que pudieran tener encaje en un delito de violencia de género, al juez de guardia o al Ministerio Fiscal los mismos, para que se valore incoar o iniciar ese procedimiento para la protección de la víctima y para que se acuerde la orden de protección. La orden de protección puede solicitarse ante estos organismos, decirles que en la mayor parte de los casos la orden de protección se solicita en el momento de la denuncia policial ante las fuerzas y cuerpos de seguridad o bien ante el juez de guardia. La forma en la que se solicita la orden de protección es a través de un formulario normalizado. ¿Qué ocurre una vez que la víctima solicita la orden de protección? El juez está obligado a convocar una comparecencia urgente que debe celebrarse en un plazo máximo de 72 horas. En esa comparecencia será citada la víctima asistida de su letrado, el agresor también asistido de su abogado y el Ministerio Fiscal. Se va a escuchar a la víctima si es que desea formular denuncia y desea prestar declaración, tal y ya como les ha explicado Ana, en muchas ocasiones en este momento se acogen a la dispensa y por lo tanto no prestan declaración y nos privan de un elemento fundamental de prueba y de conocimiento de la situación. Pero tienen que saber que tratándose de delitos públicos, a pesar de que la víctima se acoja a su derecho a no declarar, si disponemos de otros elementos indiciarios que nos permitan acreditar esos dos requisitos a los que ya les he hecho referencia, se podrá acordar la orden de protección. Una vez que se escucha a la víctima, se escuchará también al agresor en relación a los hechos que han sido objeto de denuncia y en este momento toma particular importancia valorar las diligencias de investigación que en esta fase inicial del procedimiento se hayan llevado a cabo. Fundamentalmente contaremos con las diligencias de investigación realizadas por las fuerzas y cuerpos de seguridad y por el parte de lesiones al que se ha referido Verónica, que obrará incorporado al procedimiento y que es importantísimo porque nos sirve en el caso de que la víctima no quiera formular denuncia a los fiscales para valorar si efectivamente tenemos elementos suficientes de criminalidad y situación de riesgo para instar a su favor la orden de protección. ¿Cuáles son las medidas de protección que la orden puede acordar? Las medidas penales podrán ser las siguientes. En los casos más graves, hablamos de tentativas de homicidio, asesinato, violaciones, lesiones de extrema gravedad, se podrá acordar la medida privativa de libertad, la prisión provisional. En el resto de supuestos, la orden de protección normalmente contempla las siguientes medidas fundamentales. Se va a acordar la salida obligatoria del agresor del domicilio familiar y la prohibición de regresar al mismo. Se acordará una orden de alejamiento que además puede ser controlada a través de dispositivos telemáticos. Se acordará la prohibición de comunicación con la víctima, la prohibición de volver al lugar del delito o de residencia de la víctima y la retirada de armas o objetos peligrosos. En el caso de que existan medidas civiles, la orden de protección también tiene que en el caso de que existan menores de edad, la orden de protección también tiene que resolver sobre las medidas civiles.
que van a consistir en atribuir el uso y disfrute del domicilio familiar, el régimen de custodia, visitas, comunicación y estancia que va a regir en relación a los hijos menores. En los casos en los que los menores hayan presenciado, convivido o sufrido la violencia de género, automáticamente la orden de protección acordará la suspensión del régimen de visitas, estancia o comunicación con el agresor, se va a fijar una pensión de alimentos y, en definitiva, se podrá acordar cualquier medida de protección para evitar un peligro o riesgo para el menor. Entrando ya a la segunda parte de la ponencia, la obligación legal del personal sanitario de denunciar delitos de violencia de género. A lo largo de mi experiencia práctica me he encontrado con distintos enfoques en relación a la obligación de denunciar delitos de violencia de género por parte de los profesionales que interactuamos con las víctimas. Desde aquellos que entienden que esa responsabilidad debe de recaer en otros profesionales, los que ponen de manifiesto el temor que les provoca formular denuncia en contra de la voluntad de la víctima por la situación de riesgo en la que podemos colocar a la misma, la pérdida de confianza entre la víctima y el profesional o incluso pues los profesionales que no quieren verse incursos en un proceso judicial. Deben saber que el ordenamiento jurídico español prevé que los profesionales sanitarios tienen la obligación de comunicar estos hechos a las autoridades competentes y debemos erradicar la creencia errónea de que podemos actuar amparados por el secreto profesional. El secreto profesional para el personal sanitario no es absoluto. El único secreto profesional que se reconoce en nuestro ordenamiento con carácter inviolable, es decir, ante cualquier circunstancia, es el que ostentan los abogados en el ejercicio de su derecho de defensa y los sacerdotes por el secreto de confesión. Pero el personal sanitario no tiene ese secreto profesional de carácter inviolable porque el secreto profesional cederá siempre para garantizar la protección de las víctimas. El marco legal en este aspecto es claro. El artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece la obligación de denunciar a quienes por razón de sus cargos, profesiones o oficios tuvieran conocimiento de un delito público. En el artículo 355 se refiere de forma concreta a la obligación de parte de lesiones por parte de los médicos. El Real Decreto 1030/2006, que establece la cartera de servicios comunes al Sistema Nacional de Salud, ya contempla la función del personal sanitario de comunicar estos hechos a las autoridades. Como ya les dije, el artículo 544 ter, herramienta legal a través de la que ustedes incluso pueden instarnos que se acuerde una orden de protección, y en los casos más graves incluso conductas constitutivas de delito por incumplimiento grave de estas obligaciones. ¿Cómo resolvemos el dilema ético que surge y que yo también entiendo por parte del personal sanitario entre la obligación de denunciar y el respeto a la confidencialidad y a la autonomía de las pacientes? Deben de realizar una minuciosa valoración del riesgo. En el momento en el que ustedes observen o tengan sospechas de que una paciente puede estar siendo víctima de malos tratos, lo que debe de primar en la decisión que vayan a tomar siempre es la protección y la seguridad de la misma y procurar la minimización del riesgo. En el caso de que observen que hay un riesgo extremo para esa mujer o que existen menores que conviven en el domicilio y que pueden encontrarse en una situación de riesgo, deben comunicar urgentemente la situación al juzgado de guardia, fuerzas y cuerpos de seguridad para que se valore la posibilidad de que se acuerden medidas de protección. En aquellos otros casos, entiendo que son los más difíciles, en los que tenemos una sospecha, pero no apreciamos esa situación de riesgo tan evidente, una herramienta útil con la que pueden ustedes cumplir con el deber que legalmente está establecido es la comunicación a Fiscalía. Los fiscales tenemos una herramienta legal que se llaman las diligencias de investigación preprocesal. Estas diligencias son diligencias que se tramitan extrajudicialmente y la característica fundamental es que se tramitan con carácter reservado. Esto nos permite a los fiscales recabar una serie de información sin necesidad de que se comunique ni a la víctima ni al agresor que se está tramitando este procedimiento. Y dentro de ese procedimiento podemos valorar, una vez que recabemos otros datos, si efectivamente vamos a solicitar la apertura del procedimiento judicial e instar las medidas de protección o, por el contrario, no tenemos suficientes indicios y nos vemos obligados a archivar las mismas. ¿Por qué les digo que esta herramienta es útil para ustedes? Porque a través de esta comunicación a Fiscalía cumplen con dos objetivos. Van a dar cumplimiento a la necesidad de proteger a las víctimas y además cumplen también con el deber legal que se establece en el artículo 262 y 544 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Para terminar, pues simplemente dejo una reflexión para todos. La violencia de género no es un problema individual, es un problema social que requiere compromiso institucional, la actuación coordinada de todos los operadores, importantísima la educación en valores de igualdad y la participación ciudadana. Un elenco de delitos, ¿no? Pero hay algunos delitos, algunos de la tipología delictiva, que tienen una serie de singularidades o especificidades que, sobre todo los investigadores, tenemos que tener en cuenta, ¿no? Y que los hacen un poco diferentes. Estamos hablando no solo desde el punto de vista de la víctima, sino también del victimario o las circunstancias. Aquí recojo algunas. Ya digo que estas tipologías delictivas, especialmente lo que son las agresiones sexuales, la violencia de género y, por supuesto, también la violencia en el ámbito familiar en líneas generales. Que no solemos encontrar habitualmente en muchas ocasiones, pues una ausencia de pruebas, pruebas materiales me refiero, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que estos delitos son delitos de los considerados expresivos, delitos emocionales, que el resultado, pues en muchas ocasiones, y sobre todo la génesis del delito, como hago constar ahí, pues viene dada por la rabia, la ira, el ejercer dominio, el sometimiento, los celos, ¿no? Entonces va a ser muy complicado en muchas ocasiones, más allá de cuando hay lesiones físicas, pues establecer también esas lesiones psicológicas o esas lesiones emocionales. Por lo que respecta al victimario, o sea, al autor, al agresor, ¿no? ¿Qué suele ocurrir normalmente? Y por supuesto en el caso de la violencia de género, pues especialmente porque estamos hablando de la pareja o la expareja. Y lo que ocurre es que son personas cercanas, digo, delitos de agresión sexual o en el ámbito familiar, forma parte del entorno familiar, del entorno laboral y del entorno social, ¿no? Y que las víctimas también ampliamos, y no solo tenemos que tener en cuenta esas víctimas directas, como puede ser la mujer, sino las víctimas indirectas, que en este tipo de hechos delictivos siempre suele ocurrir. Esos hijos, esa persona que está conviviendo en ese domicilio y que también tenemos que tener en cuenta, ¿no? Por lo que respecta a la sintomatología, pues todos sabemos que hay una serie de características como son la víctima, pues ese sentimiento de vergüenza o ese sentimiento de culpa, miedo, ¿no? A veces incluso a justificar al agresor. Socialmente, estamos muy acostumbrados a escuchar la expresión de son cosas de pareja y ahí no nos podemos meter, ¿no? Esto es otro hándicap añadido a otros que haré referencia un poquito más adelante. Y después esa presión social, presión familiar, laboral, económica del entorno, que tampoco nos facilita mucho la labor. Y Guardia Civil trabajamos en el entorno rural. El entorno rural tiene una serie de circunstancias y especialidades también añadidas que tenemos que tener en cuenta y ser conscientes de ello. ¿Qué ocurre en el entorno rural? Pues todos sabemos que hay una mayor cercanía, lo que es muy positivo para muchas cosas en general, pero para estos casos pues resta bastante. Entonces, ese mayor grado de cercanía, de conocimiento de las personas unos con otros, por lo que hace es aumentar ese sentimiento de vergüenza en la víctima, ese miedo, esa presión social o esa presión familiar. Eso no lo encontramos y tenemos que ser conscientes de ello. ¿Qué ocurre con todo esto? Pues al final lo que nos da lugar es a la famosa cifra negra. La cifra negra es hechos delictivos que se producen, pero de los que la administración no tenemos conocimiento y por tanto pues no se pueden perseguir. Aquí hablamos de una serie de estadísticas, no vamos a hablar de estadísticas, pero vemos que aproximadamente se puede hablar entre un 80-85% de casos de agresiones sexuales o de delitos de violencia de género que no llegan a conocimiento de las autoridades y por tanto pues quedan ahí sub iudice y no se pueden investigar. ¿Todo ello cómo afecta a la investigación? Pues también en líneas generales vamos a tener muchas dificultades para obtener testimonios de terceras personas por ese grado de afinidad que se produce en el entorno rural. Ya digo, Guardia Civil, estamos en el entorno rural y me estoy refiriendo especialmente a esas características, a esas circunstancias, ¿no? Viene dado también este tipo de denuncias, demanda mucha necesidad de discreción, por supuesto. Estamos hablando de un pueblo, al final el guardia que te va a recoger la denuncia, pues lleva a los niños al mismo colegio, tal, se produce, sabemos todos un poco la coyuntura ahí que existe, ¿no? Y desde luego también dificultad para que la víctima se mantenga en el procedimiento, ¿no? Por esa presión social a la que se refiere. Entonces, los investigadores, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero es ser conscientes de ello. Si no somos conscientes de que estas son las circunstancias que nos podemos encontrar y por trabajar en el mundo rural hay una serie de circunstancias añadidas, para ello formación adecuada. ¿De quién? De todos los guardias civiles que van a tener de una manera u otra relación con víctimas de violencia de género. Creación de unidades especializadas, las PAEs famosas, de atención especializada a víctimas de violencia de género, o los EMUMES, el EMUME nuestro, que trabajamos en casos
especial gravedad o por determinadas circunstancias. ¿Qué tenemos que hacer? Pues facilitar la interposición de la denuncia. Después haré un poco más de desarrollo, que no tengo mucho tiempo, pero haré un desarrollo un poco más de qué me refiero con facilitar la interposición de la denuncia. Hace poco una víctima comentaba que quería denunciar, pero ir al cuartel de la Guardia Civil, donde todo el mundo le conocía y demás, y le aconsejamos que a lo mejor te puedes ir a cualquier otra dependencia, incluso en León, no pasa nada, la acompañamos e presenta la denuncia. Entonces hay que facilitar la interposición de la denuncia. Interacción adecuada con este tipo de víctimas. Lo comentaba antes alguna de las ponentes, es muy importante la escucha activa, ¿no? La escucha. Pues hoy en día tanto se demanda y que mucho hablamos, pero no. Dicen que normalmente se atiende a lo que dice alguien los 10 primeros segundos y a partir de ahí estamos pensando en cómo contrarrestar lo que nos está diciendo, ¿no? Entonces yo creo que esto es así. De hecho, en la investigación lo que más hacemos es escuchar, ¿no? Hay que escuchar, en este caso también. Y por supuesto la colaboración pues con todos ustedes, colaboración y coordinación con otras entidades públicas y asociaciones. Yo siempre digo que cuando yo también me encargo del tema de la trata de seres humanos, me encarga de la trata de seres humanos y todo tipo de hechos delictivos, que al final cuando nos reunimos en eventos como pueda ser este, hay una cosa muy interesante que es que nos ponemos cara, nos ponemos teléfonos y ya cuando llamas a alguien no estás con toda esa burocracia que por el medio estás llamando a Carlos, que es el de la MUNE, o a María, que es la que lleva no sé qué, ¿no? Entonces eso es importante. Y ya para terminar, entonces, bueno, hablo un poquito de todo esto, recogida la denuncia, ¿no? La parte esa que es tan importante. Tenemos que tener en cuenta que la mujer vendrá con todas las dudas, normalmente con todas las dudas del mundo. Doy el paso o no lo doy, entonces va a venir sensible. Cualquier tema que vea un poco extraño o algo que no encaje, pues le va a decir me he equivocado, ¿no? Entonces, bueno, a referir a la víctima, es cierto que ir a un cuartel de la Guardia Civil o una comandancia de la Guardia Civil, porque es la comandancia de la Guardia Civil, por lo que vas a encontrar es un nombre uniformado con una metralleta en la puerta. A lo mejor no es lo más, he dicho esto de manera un poco genérica, con sus patrullas, gente que va, gente que viene, ¿no? Entonces, todo este tipo de circunstancias, como el lugar adecuado, un lugar adecuado sería mi despacho, no, mi despacho es muy reducido, está pintado de blanco de parece un sanitario y tiene unas rejas que no sé si es para que no entren o para que yo no salga, entonces eso no sería en un lugar adecuado, ¿no? Entonces ahora lo que se está haciendo es las dependencias que tenemos para atender a estas víctimas, pues tanto incluso la decoración y la ubicación, pues están adecuando en este sentido, ¿no? Que no haya interrupciones, por supuesto. También lo decía antes, me parece alguna ponente, no comentarios que directo o indirectamente implican reproche, pero como no hiciste, pero como me mencionaste antes, pero es que claro, esto, movimientos de cabeza, es el lenguaje gestual, es el lenguaje no verbal, que es tan importante que esa víctima que decimos que viene muy sensible, lo va a percibir. Si yo estoy como mirando el móvil, si estoy eso no. Lo vemos en la administración en general, cuando vas a una ventanilla y ves que alguien te mira la cara, pues bueno, pues vale. Entonces en una situación para pedir un papel normal, muy bien, pero para prestar una denuncia de estas características tenemos que ser conscientes de estas cosas, ¿no? No todas las víctimas vienen con el mismo estado de ánimo, ni están dispuestas a denunciar, vienen con dudas sobre interponer o no interponer la denuncia. Yo muchas veces sí que les suelo decir que en el momento que se presentan en comisaría a manifestar los problemas que tienen, yo como profesional tengo que iniciar unas diligencias de investigación al respecto. Es decir, yo puedo asesorar y para eso siempre contamos con la ayuda inestimable porque estamos muy en contacto con servicios sociales y la Oficina de Atención a Víctimas del Juzgado. Hacemos derivaciones mutuas entre nosotros, pues bueno, ante casos que nosotros consideramos que a lo mejor requieren un tratamiento psicológico previo a la denuncia, porque se las ve que no tienen la seguridad suficiente como para enfrentarse a una denuncia. Entonces sí que tengo que valorar muchísimo y lo valoro y además os conozco, veo muchas caras conocidas aquí, esa coordinación que procuramos tener entre nosotros a la hora pues, de comentar casos con víctimas determinadas, ver de qué manera podemos hacer para darle un poco de seguridad y hacer un poco de seguimiento para que esa denuncia sea y obtenga el resultado que queremos. Es en el ámbito de la investigación. Bueno, y otra cosa, está el tema del protocolo cero en Policía Nacional,
que es cuando precisamente no hay denuncia de la víctima por la razón que sea. Nosotros, la denuncia nos puede llegar a través de una intervención policial directa en la calle, con los compañeros de seguridad ciudadana. Pues bueno, hay una llamada de un alertante que puede ser un vecino o un familiar. Entonces nos puede llegar a través de ahí la denuncia. Nosotros, a raíz de ese parte de intervención, ya iniciamos la investigación, hablamos con la víctima, intentamos localizar y detener al autor, ponerlo a disposición judicial, porque lógicamente este tipo de delitos todos conllevan o pueden conllevar la detención del autor, salvo me parece que es un delito de injurias leves, que es el único que no procedería la detención. Pero bueno, aparte la víctima puede directamente a la comisaría a denunciar o a través de un pacto de lesiones que nos lleve del juzgado. Hay momentos de la denuncia pues, que la víctima es reticente a interponer la denuncia, ni siquiera quiere ir a declarar a la comisaría. Nosotros, claro, al iniciarse un procedimiento judicial, tenemos que poner a disposición del juzgado todas las diligencias que hemos practicado junto con el autor, si lo hemos conseguido detener, y la víctima, por supuesto. El juzgado siempre va a querer hablar con la víctima, porque aquí está el servicio de forenses, el juzgado, la fiscal que tenemos aquí presente. Todo el mundo quiere hacer una valoración para intentar proteger a esa víctima todo lo que podamos. Para eso está el equipo nuestro de protección a las víctimas. Ellos trabajan en base a la denuncia, por supuesto, en ese primer momento, porque estamos en despachos contiguos y entonces ellos ven de primera mano la primera vez a la víctima. Se realiza una valoración de riesgo en base a unos ítems que da un sistema informático basado en unas preguntas que se le hacen a la víctima. Ese nivel de riesgo puede ser un nivel de riesgo bajo, medio, alto o extremo, en función del riesgo que se percibe en las declaraciones de la víctima. Los compañeros, la misión que tienen después de la investigación es hacer un seguimiento de esa víctima, y en base a esa valoración pues tienen unas llamadas periódicas o una vigilancia continua de la víctima y de su entorno, para ir poco a poco pues, sabiendo si la ha derivado a algún centro social, con visitas con psicólogos, visitas con trabajadores sociales, cómo se está llevando el control de si hay una medida telemática de alejamiento. Aparte de que en ese seguimiento se implica, por supuesto, toda la comisaría, le dio muchísima seguridad y mucha autoestima a las mujeres que asistieron, y bueno, son uno de esos proyectos que se procuran ir haciendo cada vez para poder acercarnos un poco más y estar en contacto con las víctimas. Y creo que no me queda nada más que decir. Muchas gracias.